Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al comentario de Avenger 3 Infinity War. Los saluda Algorosito. Empecemos por lo más simple. La película está buenísima. Si sos fan de Marvel, no solo te recomiendo que vayas ya mismo al cine, sino que pares este video ahora, te metas en línea para ir a la boletería del cine más cercano que tengas y no solo compres la entrada para la función más tempranera que haya, sino que te lleves 2 o 3 entradas, porque te aseguro que es algo que vas a querer ver más de una vez. La película, reitero, es espectacular, tiene mucho para ver, mucho para digerir y seguramente varias cosas que vas a descubrir en una segunda o tercera mirada y casi que sea como sea, ni siquiera te vas a arrepentir de verla en el primer fin de semana, aun si la sala está a reventar y tenés que sentarte en el último asiento de la esquina, allá en el rincón de las arañas, porque creo que sea como sea, vas a pasar un muy buen rato. Así que haceme caso y anda a verla ya mismo. Ahora, dicho esto, y si bien es lo que recomiendo en realidad para todos los comentarios que hago en este canal o en el programa de televisión o donde sea, pero creo que especialmente aplica para esta película. Si todavía no la viste, para este video ahora, no nos sigas mirando, suscríbete al canal y miranos después de haberla visto en el cine. También no mires ningún otro comentario que haya por ahí, no entres a Facebook y si podés, acostate a dormir hasta que sea la hora de ir a ver la función de la entrada que acabas de comprar en línea, porque creo que cuanto menos sepas al respecto de la película, más la vas a disfrutar y sobre todo cuanto más tiempo pase, va a ser más difícil el evitar que te digan spoilers. Así que de poder, desconectate del mundo y hasta si estás esperando a cobrar tu sueldo a principio de mes para mirarla, mi consejo es que pidas un préstamo o empeñes algo para poder conseguir por lo menos la entrada lo más pronto que puedas y anda a mirarla porque el disfrute que tengas va a ser mucho mayor en el caso de que no sepas nada de la misma. Y es muy difícil que vayas a evitar muchos de los spoilers muy importantes que andan por ahí. Aún si hay gente como yo que en este mismo video que no voy a tratar de decir ningún spoiler, pero va a ser difícil que los evites. Así que si no la viste, anda a mirarla ya mismo. Ahora, antes de empezar con el comentario más a fondo, quiero hacer algunos agradecimientos. Primero a Marina Núñez y toda la gente de RBS por hacer un lindísimo avant premier que se llenó 2 salas, realmente espectacular toda la gente que fue. Teniendo como una de las cosas que más agradezco el hecho de que pusieran la versión subtitulada, porque por lo general cuando hay tantos niños en la sala y son estas funciones en donde regalan entradas así a cualquiera, por lo general ponen la versión doblada al español y nos la tenemos que comer doblada, pero en este caso por suerte no terminó siendo así. Aparte de eso, también dentro de la avant premier nos regalaron cosas, había también para comer, para tomar. Todos se fueron con una latita de pop. Esto todavía tiene como esta, que es una lata, ahí escuchan, que está lindísima, que irá a la colección que tengo por ahí. Además de que abajo de los asientos había varios premios, entre ellos esta camiseta, que está buenísima. Así que mil gracias por eso a la gente que la sorteó, pero también en forma especial a Juan Manuel Fábregas, me había olvidado el nombre, que él ya tenía una abajo de la... O sea, en realidad él se ganó esta camiseta, pero como ya tenía una me regaló esta a mí, así que muchísimas gracias Juan Manuel por esta deferencia. En realidad voy a usar esta misma camiseta en la primera edición de la 7ª temporada del programa de televisión, que les cuento que va a estar llegando creo que el viernes 4, Dios mediante, si llegamos a tiempo con todo lo que tenemos que hacer. Y también, hablando de la camiseta, muchísimas gracias a las muchachas que las estaban dando, porque me guardaron una XL cuando aparecía que no había ninguna. Lo que me vino fenomenal, porque esta que es XL apenas me entra, así que de haberme dado la L, creo que
me hubiera quedado de recuerdo no más. Y por supuesto, por último, no menos importante, a todos los que nos dijeron qué les pareció la película a la salida, ya que hicimos notas, no sé, habrán sido unas 30, 40 personas. En realidad iba a ser un collage de fotos de algunas de las personas que nos dieron su opinión, con famosos y gente disfrazada. Pero como quiero sacar esto lo antes posible, eso me costaría un poco de trabajo. En realidad van a tener que esperar para ver esos comentarios. Creo que lo vamos a poner en el segundo programa de esta temporada, que será como en 2 semanas. Y también, sobre todo, muchísimas gracias al Movie por habernos dado el permiso de poder grabar en sus instalaciones. Ahora sí, Avenger 3, por fin llegamos. Creo que todo el mundo que sabía de esta película le sobraban las expectativas para mirarla. Aunque tengo que confesar que más allá de las grandes expectativas también tenía un poquito de miedo. Más que nada porque Marvel esperó prácticamente hasta el día del estreno para empezar a mostrarla. Y sobre todo también levantar el embargo. Hay muchas veces que ellos muestran las películas 2-3 semanas antes de que se estrenen. Y capaz que levantan el embargo un poquito antes del estreno, pero o pasa lo contrario. Digo, con Avengers la mostraron mucho antes y levantaron el embargo, creo que 2 o 3 semanas antes. Y con esta esperaron hasta último momento. Lo que por lo general es una muy mala señal con cualquier película, no solamente las de superhéroes. Para darles un ejemplo, nuestro compañero Néstor Betancourt fue parte de la Premier Mundial en Los Ángeles, que fue el lunes de esta semana, o sea, para mí, hace 2 días. Tengo amigos en Argentina que la vieron ayer martes, y yo acá en Uruguay la tuve que ver hoy miércoles de noche. En realidad estoy haciendo esto a las 5:40 de la mañana. Pues después de haberla visto, que tuve que hacer unas cosas y escribir el guión para saber más o menos qué era lo que quería decir. Pero para darles otro ejemplo, ni siquiera acá en Uruguay la mostraron dentro de la función de prensa, que por lo general es en la mañana del día que se estrena, o el día antes, o 1 o 2 días antes. Acá tuvimos que esperar prácticamente hasta la Van Premier, que digo, fue unas horas. No sé si hicieron ventas para la medianoche de hoy miércoles, porque la película acá en Uruguay se estrena el jueves, pero prácticamente fue horas antes de que se estrenara. Y también, otro detalle no menor, es que el rating de Rotten Tomatoes, que es lo que quiere decir el embargo, o sea, no dejan decir qué les pareció la película a los críticos, recién fue levantado hoy miércoles temprano, y en estos momentos por lo menos tiene un 86% de aprobación, que si tuviera que apostar, algo me dice que esto va a bajar en los próximos días, no mucho, pero creo que los que no la vieron en primera instancia y todavía quieren criticarla, tiene que ser gente que no estaba dispuesta a cortarse un huevo como nosotros por ser los primeros en mirarla. Y por lo general ese tipo de crítico tiende a no gustarle este tipo de producción. Así que veremos qué es lo que pasa en los próximos días, aunque creo que sin lugar a dudas va a terminar certificada como fresca. Y acá creo que entramos en un tema complicado, porque creo que va a haber mucha gente que no le va a gustar, y creo que es por eso también no mostraron la película antes, porque hay muchos spoilers, sobre todo. Teniendo uno que es enorme, que por eso en realidad es que les recomiendo desde el principio de este video que si no la vieron, no miren esto ni nada y vayan a ver la película, cosa que les reitero ahora, están a tiempo de parar este video. Pero creo que es la primera cosa que todo el mundo va a comentar. Para darles un ejemplo, cuando nosotros salimos de la sala fuimos con una cámara, con nuestra notera Denise, y le preguntamos a la gente qué era lo que opinaba de la película. Y la mayoría no solamente decía que estaba buena, sino que comentaba un gran spoiler. Siendo lo primero que comentaba, al punto de que me tuve que acercar a Denise y decirle, mirá, no le preguntes simplemente qué le pareció. Preguntale qué le pareció sin decir spoilers, porque va a ser la cosa más comentada. Y digo,
es de lo que más se va a hablar y creo que por eso esperaron hasta último momento para mostrarla, porque si no, esto eventualmente se va a dar a conocer. Esto va a ser un comentario sin spoilers. Lo que sí va a haber al final del todo, después de que dé mi comentario, son semi-spoilers, que son una cosa muy diferente, que les aseguro que no les va a cambiar nada a nadie, pero simplemente lo voy a hacer porque uno, lo quiero dejar grabado, para dejar asentado que fui uno de los primeros que lo dijo. Y el otro va a ser una explicación de por qué creo que a mucha gente no le va a gustar esta película. Sobre todo por su último acto. Pero de eso les cuento un poco más adelante. En sí, les reitero, la película está muy pero muy buena. Tiene todo lo que tiene que tener y da un montón de cosas que no te esperás. Además está a decir que, como todo lo de Marvel, los efectos especiales son realmente espectaculares. Y una vez más, siendo algo que no deja de sorprenderme, más allá de que tiene un elenco enorme, posiblemente uno de los elencos más grandes de todos los tiempos, como que cada actor tiene su momento para brillar, al punto de que me estaba riendo de mí mismo, porque me acordaba de los comentarios que hacía cuando iba a salir a Iron Man 2, porque decía que en ese momento no sabía cómo iban a hacer en una película de 2 horas para poder mostrar la historia de Iron Man, Nick Fury, la Viuda Negra, y el malo de la película, que eran personajes nuevos. Y pensar que acá creo que eso se multiplica por 10 como mínimo, y de todas formas lo hacen muy pero muy bien. Esto, más allá de todas estas alabanzas, no quiere decir que sea una película que no tiene problemas. Creo que alguien que tenga esta como su primer película de Marvel, si es que queda alguien que no haya visto ninguna, puede que no entienda algunas cosas que se están presentando acá, ya que si bien casi todos hemos visto todas las películas, o la mayoría, digo, al menos todos los que están viendo este comentario ahora, de no haberlas visto todas, hay un montón de cosas que no vas a entender, que no son tan simples como un chiste interno, digo, que es algo que se puede esperar de una película de Star Trek o de los X-Files, en donde a la hora de hacer una película, ¿te acordás de aquel capítulo en donde pasó tal cosa del que ahora están haciendo ahora una referencia? Acá va mucho más allá de eso, y si no tenés estos puntos de referencia, creo que en muchos casos te vas a perder, o muchas de las cosas simplemente te van a parecer un milagro, ya que no es casualidad que se haya promovido tanto la celebración de los 10 años de Marvel. En este momento, en realidad, hasta antes de ver la película, nos pasaron un videíto en donde se hacía referencia a estos 10 años. Increíblemente, 10 años, hay gente que creció viendo estas películas. Pero lo cierto es que la película misma también tiene mucho de eso, porque digo que en su conjunto casi que es parte del festejo de los 10 años, porque mucha de la celebración se lleva en la pantalla delante de tus ojos. Como digo eso, también digo que de no conocer muchos elementos que están presentando acá a fondo, de todas formas te va a gustar. Para contarles otra cosa que pasó hoy, como teníamos que hacer estas notas que les digo a la salida con la gente, me senté al lado de Denise Montes, nuestra notera, y nos sentamos cerca de la salida, porque la idea era que apenas terminara la película, rajáramos, así prendíamos la cámara y atajábamos la gente cuando estaba saliendo, sobre todo porque sabíamos que teníamos como un buffer entre que terminaba la película en sí y que todo el mundo se quedaba a ver la escena extra. Así que en realidad tengo que decir, no vi esa escena extra, me la contaron, así que ya tendré oportunidad de verla, pero más o menos ya sé qué es. Pero lo gracioso es que cuando está por empezar la película tuvimos que esperar un ratito para que la prendieran. Y en la pantalla gigante teníamos, avant premiere de Avengers, no sé qué, y en el costado el póster con la foto de la mayoría de los personajes. Y ella se pone a mirar así el póster y me dice, ¿esa ratita quién es? Y yo me quedé así, uno no está acostumbrado a que le pregunten eso.
Bueno, y ahí le expliqué que era Rocket Raccoon de Guardianes de la Galaxia. Suerte que no me dijo que era un conejo, no una rata. Y esto no lo digo para reírme de ella, sino para contarles que aún la gente que no sabe cosas tan básicas para nosotros, como es el hecho de Rocket Raccoon, de todas formas salió de la película hablando maravillas de ella. Así que si bien creo que la vas a disfrutar mucho más en el caso de conocer todo lo referente a Marvel, de no ser así, casi que el buen rato igual está garantizado. Pasando algunos detalles que no me gustaron, y de nuevo, sin dar demasiados spoilers, hay algunas cosas que te ves venir de lejos a medida que van haciendo referencias o que los personajes van hablando entre sí, que no pasan inmediatamente, pero sabes que si dicen cierta cosa es porque media hora después o una hora después algo va a pasar relacionado con eso. Para darles un ejemplo burdo. Por lo general, cuando uno ve una mala película de terror, sabes que si en un primer plano te están poniendo un cuchillo y pasan al protagonista, sabes que indefectiblemente 10 segundos después el protagonista va a agarrar ese cuchillo para tratar de matar al monstruo. Bueno, acá hay algo de eso. No es bastante difícil decirlo sin dar spoilers. Pero no solamente se limita a cosas que tienen que ver con esta película, sino que creo que muchas de estas referencias que van a pasar se van a dar en la que viene. El mayor ejemplo de esto, y de nuevo, sin dar spoilers, que creo que va a ser la base de muchas de las explicaciones que se van a dar, tiene que ver con el uno o la una que mencionan, que creo que va a repercutir un montón a la larga en esta historia, y al final del día creo que va a terminar siendo casi que la explicación de todo, siendo algo que para mí, no sé si es una de las grandes críticas de la película, pero sí creo que van a tener que hacer un muy buen trabajo para que eso no sea tan obvio y sobre todo no te deje mal sabor de boca a la hora de darle una explicación. Pero creo que sin lugar a dudas eso va a ser parte de la resolución de algunas cosas en el futuro. Dentro de lo bueno hay muchísimo para elegir, pero el problema es que casi todo lo que les puedo contar tiene un spoiler, así que hay pocas cosas que puedo mencionar. De lo que se puede decir es que hacen un excelente trabajo contando las historias en varias puntas, porque como agarran 3 o 4 personajes de diferentes grupos, digo, de los Guardianes de la Galaxia, Thor, los Avengers, los de Wakanda, y los mezclan de diferentes maneras, y cada uno por separado tiene que cumplir un pedacito de la misión para después, y cada pedacito tiene su importancia, para después juntarse todo y explotar todo, como dicen por ahí. Lo cual creo que está muy pero muy bien contado y muy bien logrado, sin tener nada forzado y sin que nada sea innecesario, que creo que es lo más difícil de hacer, porque al tener tantos personajes, capaz que algunos lo puedes dejar haciendo una bobada, pero todos tienen una misión clara y cumplen una función, ninguno está de adorno, por ponerlo en otras palabras. Algo que me quedó a medio camino entre lo bueno y lo malo es el personaje de Thanos. Marvel por lo general hasta ahora no ha tenido buenos malos, al menos en su gran mayoría. Thanos como malo funciona y funciona muy bien. O sea, como personaje, como presencia, y sobre todo es realmente el personaje principal de esta película, que era algo que no sabíamos si iban a poder lograr. Digo, hasta ahora lo habíamos visto flotar en una silla y no mucho más que eso. Acá tiene su misión, tiene su sentido, y mucho de su historia de atrás, su pasado, tiene repercusiones en la misión que está llevando adelante. Pero más allá de que es un buen personaje, como que no sabemos por qué él es tan importante, ni
ni por ejemplo sabemos exactamente cuáles son sus poderes sin el guantelete. Digo, una vez que lo tiene, sabemos qué es lo que puede hacer o lo que está tratando de lograr. Pero sin eso, como que no te queda muy claro, no explican, como no explican otras cosas, pero creo que esto es fundamental. Digo, por ejemplo, él tiene el Black Order, que son como 4 súbditos que lo siguen y cumplen todas sus órdenes. ¿Cuáles son sus motivaciones, las motivaciones de este grupo para seguirlo? Sinceramente no me queda muy claro. De la misma forma que no me queda muy clara cuál es la motivación que tiene Thanos para hacer esto. O sea, tiene una misión, pero aún si la cumple, una vez que lo haga, ¿qué pasa? Y sobre todo, ¿por qué tiene el deseo tan imperioso de hacerlo? No entiendo cuál es la necesidad que está tratando de cubrir. Esto no es un spoiler, porque ni siquiera es parte de la película. Es parte de los cómics, que en realidad es de donde se inspiraron para hacer esta historia en la película. Pero en papel, o sea, en el cómic, que ya tiene sus buenos años, él hace todo esto de juntar las piedras en el guantelete para ganarse el amor de la muerte, que es un personaje como cualquier otro personaje de los cómics en Marvel, que en realidad creí que era lo que iba a pasar, porque como que hay una pequeña pista en un juego de teléfono, hay una app que se llama Contest of Champions, que son de peleas entre personajes de Marvel, que está también impresionante, estoy súper enviciado con ese jueguito. Pero cuando terminás la historia de este mes, aparece un personaje y termina la historia en un continuará al lado de ese personaje, en un continuará que supuestamente iba a terminar la historia el mes que viene, o sea, con la historia del mes de mayo. Acá no pasa eso. Y eso tampoco es un spoiler porque no sé cuánta gente tenga ese juego o cuántos llegaron a terminar la historia. Pero si no fuera por ese detalle, o sea, la falta de motivación clara de por qué quiere hacer lo que quiere hacer, creo que podría calificar como el mejor malo de Marvel. A mi gusto, al día de hoy, está en segundo lugar, o sea que de todas formas es muy bueno. Para mí, creo que, al menos hasta ahora, el mejor sigue siendo el buitre de Michael Keaton en la última de Spider-Man Homecoming. Y eso que no es más que un tipo que tiene un coso que vuela, digo, y su motivación es hacerse cargo de su familia. Pero creo que esa motivación y sobre todo la forma que lleva adelante los planes que tiene para cumplir esa motivación supera ampliamente la que supuestamente tiene o no tiene Thanos. Más allá de que, reitero, Thanos es muchas cosas menos malo, mejor dicho, es un buen malo, pero no un malo tan bueno como es el buitre, o completo como es el buitre, más allá de sus inmensas diferencias, por supuesto. Esto lo voy a explicar con un ejemplo que tampoco es un spoiler, y como no quiero dar un spoiler, voy a dar un mal ejemplo para, en el caso de que estén viendo esto sin haberla visto la película, no se den cuenta de lo que estoy hablando. Pero por ejemplo, si yo tengo sed, mi misión es conseguir un poco de agua. Y una vez que tomo el agua, acabo con mi misión, no tengo que hacer más nada porque ya satisfice la necesidad que tenía. Pero si yo te digo, mi misión es conseguir 10 litros de pintura verde fosforescente que se cargue con la luz, que se seque rápido y que a la vista sea mate. Yo te digo que esa es mi misión. La pregunta más lógica que vos me vas a hacer es, ¿y qué vas a hacer con la pintura? O sea, tiene que haber un fin, digo. Y como que yo acá no veo cuál es ese fin. No queda claro. O sea, el tipo quiere conseguir algo para hacer una cosa de cierta manera, pero más allá de una explicación semifilosófica, no dan argumentos sólidos de por qué quiere hacerlo, y mucho menos qué va a hacer una vez que lo logre. Y esto no es un spoiler, digo, acá hay un final concreto, pero
Digo, el tipo termina con los 10 litros de pintura fluorescente. Vamos a ponerlo así. Pero a mí al menos no me queda claro qué es lo que va a hacer con esta pintura. O hasta por qué había tanta gente que estaba dispuesto a ayudarlo a conseguir esa pintura. Digo, de la única manera que puedo explicarlo, y esta es otra mala comparación, capaz que no lo entendimos todavía porque no hemos visto the big picture, o sea, todo lo que va a pasar o cuál es su idea completa. Reitero, mal ejemplo. Pero si fueras a compararlo con Jesús, capaz que a Jesús le preguntaron, ¿cuál es tu plan, Jesús? A los 33 años y unos pocos días. Y él dijo, bueno, mi plan es tener todos estos seguidores, mostrarles cuál es el camino para la vida eterna, hacer enojar a casi todas las autoridades y morir en la cruz. En ese momento histórico, o sea, siendo una persona contemporánea de él, la primera pregunta que se te va a ocurrir es, ¿y después qué pasa? Digo, moriste en la cruz. Y él te va a decir, bueno, voy a resucitar y, digo, dependiendo de dónde lo leas, resucitó a los 3 días o resucitó a los 3 años. Y una vez que resucite, voy a perdonar los pecados de todo el mundo de acá hasta la eternidad, hasta el apocalipsis. Que suena como una locura. Y si me preguntás, acá el plan que tienen, si no es locura, anda muy, pero muy cerca. Pero aún así, y reitero, tomando el ejemplo de Jesús, cuando él dijo algo que también sonaba como locura, tenía a sus seguidores, convenció a mucha gente para que lo ayudara. Pero acá en el mejor de los casos creo que quedamos en esos días entre que murió y estaba por resucitar y no sabemos en ese periodo exactamente qué es lo que va a pasar o por qué hizo lo que hizo, o qué es lo que va a lograr en forma personal por haberlo hecho. Digo, al final del día, y volviendo al ejemplo de Jesús, fue alguien tan importante a través de esta locura que llevó adelante que dividió la historia antes y después de él. Pero sinceramente creo que si le hubieran preguntado a Jesús si eso era una posibilidad, nunca se le hubiera ocurrido que iba a pasar eso mientras estaba viviendo en la tierra, por ponerle un nombre. Digo, al menos no era parte de su plan para hacer lo que estaba haciendo. Pero como mínimo no disfrutó de los resultados que tuvo eso cuando estaba caminando en la tierra. Para los creyentes como yo, todavía está vivo, pero cuando era un humano en la tierra no disfrutó de esto. Y solo puedo suponer que este sea uno de los motivos de Thanos para hacer lo que hace, el ser el reconocido a largo plazo. No es que se quiera ser un dios, creo, mucho menos Jesús, pero capaz que quiere convertirse en una figura que con el tiempo se recuerde, lo que en realidad el hacer esto capaz que te hace ser recordado para bien como para mal, digo, porque la misma idea también la tenía Hitler y digamos que las cosas no le salieron como se imaginaba y hasta si logra lo que quiere hacer, o sea, convertirse en esta figura tan importante que parta la historia del universo, de la galaxia, antes y después de Thanos, como que se necesitaría una recompensa más inmediata, porque, digo, es algo que no sé no sabes si se va a dar porque no es algo seguro, digo. Primero, para que se dé tiene que pasar mucho tiempo, y estamos hablando de décadas o siglos. No sé cuándo vive Thanos, pero seguramente no lo va a poder disfrutar en vida. Pero también el hecho de que él se convierta en esta figura que estoy suponiendo que es lo que quiere lograr, es algo que no depende de él, ya que esta decisión está por fuera de él, siendo casi una lotería, que le salga bien. Y aún si pasa eso, o sea, si ocurre después de todos estos años, es el mejor resultado posible. Para mí lo más importante, era una película de superhéroes, digo, que es una película comercial, que tendría que tener una satisfacción del malo más inmediata. Yo no sé qué es lo que va a hacer el día después de haber logrado todo esto. Y hasta por propia admisión, digo, en el caso de que lo logre, le va a costar todo. O sea que ni siquiera lo va a poder compartir con nadie. Digo, como también le pasó a Jesús en vida.
Porque casi que pasa como, para poner un ejemplo cinematográfico, como le gusta hacer tanto al Hombre Araña, es como el final del Candidato, que es una película con Robert Redford, en donde él era un político que no quería ganar las elecciones y lo ponen ahí como competencia del que va a ganar simplemente para que tenga alguien contra el que pelear. Pero la cosa es que pasan ciertas cosas que este otro personaje no puede ganar las elecciones y este tipo termina siendo el elegido. Y después de por lo menos haber hecho toda esta campaña para conseguir esto, por más que no lo quisiera, la película termina diciendo, ganamos. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, capaz que es otra mala comparación, pero es como estudiar toda una vida o 10, 15 años para ser oncólogo y que el día después de que te recibiste encuentren la cura para el cáncer. ¿Qué haces? Y sobre todo, ¿para qué hiciste tanto esfuerzo para lograr esto? Porque más allá de haber logrado este título, que te llevó años el haberlo alcanzado, como que no tenés ninguna satisfacción porque no vas a poder usar todo lo que conseguiste con tanto esfuerzo. Que creo que es una situación probable en la que puede terminar. Pero realmente eso me descolocó y reitero, si lo estoy mencionando es porque creo que va a ser el motivo fundamental que muchísima gente se vaya en contra de esta película. Creo que también los que vimos por primera vez la Guerra de las Galaxias no nos imaginamos que iba a tener tanta gente en contra por haber cambiado algunos elementos fundamentales de lo que veníamos viendo hasta ahora. Y creo que acá la gran contra que va a tener va a ser esa, por más que estoy adivinando, porque como les digo, ni siquiera se ha estrenado de forma comercial todavía. Otra cosa que no sé si es buena o mala, pero definitivamente es bastante notoria, es que creo que Marvel no sabía qué es lo que iba a pasar con Black Panther. O sea, si bien hay muchísimas cosas de Wakanda, hay muchísimo más de Thor. Y un montón de cosas que pasan en Thor 3 Ragnarok tienen un resultado directo en esta película. Además de que también se denota que hay varias cosas relacionadas con el personaje que van a tener repercusiones en el futuro. Creo que el último acto se lleva adelante en Wakanda por ser lo que tenemos más fresco en la memoria, al punto de que la película de Black Panther todavía está en los cines al día de hoy, por lo menos acá en Uruguay. Pero creo que la película fundamental para entender mejor lo que va a pasar en Infinity War es Thor 3, porque todas las otras te van a aportar detalles, pero creo que como prólogo definitivamente tenés que ver Thor 3 para poder entender esta mejor. Lo que en realidad también me dejó aún más sorprendido con el hecho de que le dejaran experimentar tanto al director de Thor 3, tan así que parece que media hora de la película son todas cosas que improvisaron en el momento y por eso tan graciosa, con lo que tengo que asumir que Marvel tiene una súper independencia el día de hoy, porque si Disney echó a 2 directores de Han Solo por improvisar, no sé cómo dejaron a Taika Waititi al frente de Thor 3 cuando parece que casi todo es improvisado, y sobre todo se cambia tanto la esencia de lo que habíamos visto del personaje de Thor en comparación a la primera y la segunda parte. Sobre todo tomando en cuenta que la historia de esa película era tan fundamental, nada más y nada menos para lo que iba a pasar en lo que hasta el día de hoy es la película más grande de esta compañía. Como digo eso, que Thor tiene mucha presencia, también tengo que decir que hay cosas para criticar con él, porque una cosa que pasa en Thor Ragnarok como que se semi-soluciona acá, más allá de que no creo que sea una solución definitiva, pero también sin dar spoilers, pero si lo que él tenía era algo tan especial, como en esta fue tan fácil de replicar, o al menos encontrarle un reemplazo, hasta por qué no hay más dispersadas por el universo. Sobre todo porque aparentemente como que tuvieron mucho tiempo para haber hecho un montón de copias. Y sobre todo, ¿cómo es que tan mágicamente se logra hacer
este artefacto, por ponerle un nombre, que parece hasta más poderoso del que tenía antes, siendo creo que el único milagro que puede llegar a molestar hasta los fanáticos de Marvel. Porque creo que eso también, o sea, si bien todo lo otro que dije puede ser críticas, para los que no sean tan fanáticos, específicamente esto creo que va a molestar a fanáticos de Marvel, ya que siquiera se dan cuenta o alguna persona importante lo termina diciendo y hay 3 bobos atrás o 3 millones de bobos atrás que repiten exactamente lo mismo, pero como digo, eso también, hay que aceptar muchísimas otras cosas dentro de la película que son mágicas, así que esto es un detalle menor. Por ejemplo, una de las cosas que también hay que aceptar, que me parece que también va a ser otra cosa criticada no solamente por los no iniciados, sino por los fanáticos de Marvel, es que no voy a decir a quién, y no voy a decir si pasa, pero en el caso de que a un personaje, como por ejemplo le pasó a Coulson, le clavan una lanza de lado a lado que lo atraviesa y le queda clavada, y recién ahí hay otro personaje que se decide hacer algo para que le salven la vida a esta persona que tiene una lanza en el medio del cuerpo, que encima lo que hace aclara que es lo que no iba a hacer bajo ningún concepto, como que la verdad que eso me dejó medio mal parado. Y como si fuera poco, ese tajo impresionante como que se lo cura con un spray. Esa es la gran solución. Y sobre todo creo que eso me parece un muy mal precedente con las cosas que van a pasar a futuro. Reitero, al estilo de lo que le pasa a Coulson, al punto de que me hizo acordar un capítulo de Los Simpsons, donde Mr. Burns se muere y lo congelan hasta que encuentren la cura para curar 20 puñaladas en la espalda. Entonces Mr. Smithers, mientras está investigando o esperando que encuentren una cura, llama al profesor de Springfield y le pregunta, bueno, ¿cómo va la investigación? Y dice, bueno, todavía no sabemos cómo curar 20 puñaladas, pero ya llegamos hasta las 15. O sea que si tenés 15 puñaladas te vuelven a la vida. Digo, una pavada así me hizo recordar eso, más allá de que creo que lo que más me molestó de esa parte es que fue en el momento en donde más salté del asiento, porque como que sentís, wow, por fin pasó, y cómo puede ser que esté pasando esto ahora, y al final del día como que no tiene demasiadas repercusiones, no pasa nada, aunque de nuevo, creo que esto va a recaer en el uno o la una que mencioné antes, que creo que es a largo plazo. Algunas sorpresas que no son spoilers es, por ejemplo, el hecho de que si cuando ahora vieron uno de los últimos trailers, si no el último de Han Solo, y les pareció que Chewbacca con 190 y pico de años era viejo, esperen a saber la edad de uno de los personajes que aparece por acá. Como pasa en muchas de estas situaciones, hay bastantes personajes que se traicionan a sí mismos, aún si creo que todos tendrán una explicación para haberlo hecho a la larga. Hay otros que aparecen de la nada, casi que para responder preguntas al estilo ¿cómo es que había un guantelete en la bóveda de Odín? Y en Thor 3 Hela dice, este no es el guantelete, esto es un fake, una copia. Digo, esas explicaciones que eran grandes interrogantes de Marvel que se terminan solucionando con una frase. Creo que acá hay 2 o 3 de ellas, más allá de que si me preguntan, creo que por algo que pasa acá, el concepto de que ese guantelete era falso, al menos al día de hoy, me quedan dudas. Para mencionar una cosa curiosa, ya terminando, porque estoy hablando demasiado, me pasé de media hora, pero por algún motivo, en más de una ocasión, en inglés, se menciona la palabra trillones. Pero cuando la van a traducir en el subtitulado, la traducen como billones. Esto no sé si es porque no es una cifra que se entienda en español. Digo, hasta no hace tanto tiempo que esta palabra billones no era cosa de todos los días,
por lo general Billón la traducían 1000 millones. Acá asumo que hacen este cambio de trillón a billón, porque al hablar de cifras tan grandes como que prácticamente da lo mismo, porque la idea es saber que sea lo que sea es un montón. Digo, es como decir chiquicientos millones. Pero realmente me llamó la atención que pasara en más de una ocasión. Y hablando de cosas raras, les cuento que ahora vamos a empezar a hacer una sección de coleccionables en el programa, de la cual ya publicamos un test que hicimos con Ismael Caballero sobre los mejores macacos de Black Panther, lo cual también van a poder encontrar en este canal de YouTube. Pero en la previa, decidiendo cuál era los coleccionables de lo que íbamos a hablar, me crucé con estas fotos del Capitán América y la figura de acción que iba a tener para esta película, Infinity War. Y como pueden ver acá, dice que hay un arma misteriosa que se va a revelar en un futuro. Y sinceramente, no sé cuál es esta arma misteriosa. Mirándolo detenidamente, lo único que creo que le falta es el Bluetooth de la oreja, ese coso negro. Y eso lo sé porque noté que, o me pareció que en más de un momento tenía Bluetooth en ambos oídos y como que después le cambiaba de un oído a otro. Pero si no, la verdad que no me hubiera dado cuenta. Más allá de que capaz que me perdí cuál es esa arma especial, de la misma forma que parece que me perdí las armas de Black Widow, porque según los coleccionables, ella tiene estos tasers, que la verdad que no los vi, capaz que los tenía en la espalda y en la cintura y no los encontré, o capaz que fue una escena que borraron por algún motivo, lo que creo que pasa en más de una ocasión comparándolo con los materiales promocionales, porque por ejemplo, como ven acá, esta es una representación de la imagen más famosa de la película hecha con estos macacos, y los que vieron la película saben que acá como mínimo sobra un personaje. Así que en una de esas, capaz que estos muñecos lo hicieron de una forma tan tempranera que incluyeron cosas que al final no terminaron saliendo en la película, pero la verdad que esto me llamó bastante la atención. Ahora, el puntaje. Esta va a estar difícil y les cuento por qué. Si sos un fan de Marvel y no viste... si no sos un fan de Marvel y no viste todas las películas, creo que esta te va a gustar un poquito menos que a mí. Y mi puntaje va a tener que ver con lo que acabo de ver. Pero a su vez, esto va a ser algo tentativo porque mi puntaje real creo que solo lo voy a poder dar una vez que vea la película que viene, porque el 90% de lo que termine pasando con esa película va a definir qué es lo que sienta sobre lo que acabo de ver, sobre todo en lo que refiere a las resoluciones que van a tener que presentar a muchas de las cosas que se plantean acá. Así que mi puntaje para esta película y al día de hoy va a ser un 7. Y la reitero, esto puede cambiar mucho, puede llegar a ser un 9, puede llegar a ser un 10 dentro de un año, pero también puede llegar a ser un 4, puede llegar a ser un 3, dependiendo de que sea lo próximo que veamos. Eso lo voy a aclarar un poquito más en la parte de semi-spoilers, que les reitero, no son spoilers en sí, pero por las dudas ahora cambiamos a esto, para que estén avisados, que a partir de ahora vamos a decir semi-spoilers, que no son spoilers, pero sigan viendo esto bajo su propio riesgo, más allá de que les anticipo que el mirarlo no les va a cambiar nada, pero más vale que les diga y estén seguros que después me terminen haciendo comentarios de que les conté algo que no querían saber. Ok, para los que se quedaron acá también. Hace un par de días, mirando noticias para hacer una nueva sección de videos que estamos haciendo también en este canal de YouTube, que se llama Noticine, leí un comentario de Kevin Feige, el presidente de Marvel, que decía que se arrepentía de haber creado tanta expectativa con el título de la cuarta parte, ya que pase lo que pase, va a ser imposible que todo el mundo se quede conforme, digan lo que digan. ¿Y por qué es esto? Porque me parece que ya sabemos el título. No voy a decir cuál es, pero cuando se devele,
estoy asumiendo que como mínimo no va a sorprender a nadie. Y la única variante que le veo a eso es que si no sabemos el título exacto, sí al menos sabemos una palabra del título. Y en el caso de que eso se dé, me parece que vamos a tener un nuevo personaje que todavía no se ha visto en las películas, pero salió como parte de una escena extra de una película que ya pasó. No les voy a decir cuál. Que de ser como pienso, va a tener una presencia muy importante en la cuarta parte. Esto lo veo menos probable a que ya sepamos el título, porque se han visto grabaciones de lo que es la cuarta parte y no sale ningún actor nuevo que sea tan importante. Digo, se ven a todos los otros, no les cuento cómo, pero se ven ahí por las calles hablando entre ellos. Aunque como digo esto, también tengo que decir que este nuevo personaje puede llegar a ser 100% digital. Y por eso es que todavía no lo hemos visto junto a todos los otros actores que ya conocemos. Y la otra, y esto lo digo no para quemar nada, sino como explicación para muchos de los detractores que creo que va a tener esta cinta. Pero tiene que ver con las películas del futuro de Marvel. Sabemos que este año tenemos la segunda parte de Ant-Man y la avispa. Y viendo esta, estoy asumiendo, y creo que no le voy a errar, que la van a colocar en los años que pasaron entre Civil War y esta, Infinity War, que aparentemente son 2 años. Se va a dar en ese periodo de tiempo. Ya sabemos también que la otra película que se va a dar entre este sándwich de la tercera y cuarta parte de Avengers va a ser la de la Capitana Marvel, que se va a centrar en los años 90. Así que ahí pueden hacer cualquier cosa porque, digo, no van a tener que lidiar con las consecuencias de lo que pasó acá. En estos momentos no sabemos cuáles son las películas que se van a venir después de la cuarta parte de Los Vengadores. En realidad hay 2 de las que se saben datos. En el caso de que no lo sepan, no lo chequeen por las dudas. Pero hay una con fecha confirmada y otra anunciada solamente con año, que es el 2020. El problema es que uno de los personajes que sabemos que va a tener película propia después de Avengers 4 va a tener que tener una vuelta de tuerca al estilo Agent Coulson, porque si no, no puede haber película con él. A no ser que hagan algo completamente diferente, y por eso es que se esté hablando de otra posible versión de este personaje, y también que los contratos de los actores se terminen en este punto, porque como saben, todos los actores que son parte de estas películas firman por cierta cantidad de films, y participen 1 minuto o participen 2 horas en la película, ya es suficiente. Si esto se diera así, me sorprendería, pero también explicaría alguna cosa y creo que hasta mejoraría un poco algunos detalles de lo que vimos acá. Sobre todo tomando en cuenta que se dieron a conocer fotos de la filmación de Avengers 4 en donde se deja bastante claro cuál va a ser la solución a algunos de estos problemas que se presentan acá. De una forma muy pero muy clara. No voy a dar pormenores, pero los que siguen las noticias del cine más o menos saben qué es lo que es. Y en el caso de que se dé simplemente así, creo que le va a sacar importancia a muchas de las cosas fundamentales que se dieron en esta tercera parte. Y ahí Marvel va a tener que hacer un esfuerzo grandísimo, tal vez el más grande de su historia, para buscarle una vuelta de tuerca para que sea convincente la resolución que le den a esos problemas, sobre todo para que no te quede un mal sabor de boca, que de nuevo, creo que todo esto va a terminar desencadenado por el uno o la una que se menciona por ahí, que creo que es en lo que se va a basar muchas de las soluciones. No sé qué va a pasar con eso, pero como digo, Marvel se va a tener que mandar un super guión para poder convencer a todo el mundo o conformar a todo el mundo, sobre todo para resolver este problema principal sin caer en la solución más simple, siendo creo que la prueba final de Marvel hasta ahora no nos ha decepcionado. Y si lo logra con eso, creo que ya se reciben de dioses.
Mil gracias a todos los que llegaron hasta acá y les cuento que es bastante probable que este domingo que viene estemos haciendo un comentario en vivo, capaz que tiene algún spoiler, no porque querramos decirlo nosotros, sino porque al hacerlo en vivo tendremos la participación de la gente y responderemos alguna pregunta. Así que para estar al tanto de eso y todas las cosas que hacemos, acuérdense de suscribirse, aprieten la campanita para que así la podamos seguir pasando de película. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine. Si así lo desean, podrán suscribirse, darnos un me gusta, acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película.